Bueno, gracias por la convocatoria. Somos casi 3 veces lo que éramos hace una semana atrás. Y nada, espero que esta clase les guste. Es materia nueva, pero se complementa con lo que han visto hasta ahora. De hecho, les va a servir bastante. ¿Qué otra cosa? Bueno, igual que la clase del jueves, espero que sea bastante participativa, así que les invito a que cuando quieran hablar o quieran responder las preguntas o tengan dudas, simplemente se activen el micrófono y me interrumpan. No hay ningún problema, ya así es como si fuera una clase normal. Bien, mientras voy a desactivar mi cámara para que no tengamos problemas con la conexión y vamos a empezar. Como les digo, espero que participen lo que más puedan, activen su micrófono. Ok. Bueno, el día de hoy nos compete introducción a las operaciones unitarias. Esto ya lo hemos visto de alguna forma indirecta, así que ahora vamos a pasar por las principales etapas o operaciones unitarias que podemos observar, identificar o diseñar incluso en un proceso químico. Bien, voy a estar atento a lo que me diga Jaime al WhatsApp, ya que tengo pantalla completa y no puedo ver lo que ustedes escriben. Bien, así que por eso me interrumpen. Ok, ¿qué es una operación unitaria? En general son unidades de cambio, son un paso, una etapa dentro de un proceso general. Y al mismo tiempo, este paso es un proceso por sí solo. Bueno, ¿qué relevancia tienen ellos? Que involucran entradas y salidas de materia y energía. Pueden ser de ambas, pueden ser una entrada, 2 entradas, 5 salidas, las que quieran. Y acá, entre comillas, yo le llamé, digamos, operadores unitarios, que son los que, digamos, los equipos que llevan a cabo estos procesos, pero no tienen ese nombre. O sea, son equipos o pueden simplemente nombrarlos con la operación. Por ejemplo, acá en el ejemplo, bueno, una bomba puede ser una operación unitaria, un compresor, un reactor, un cristalizador, etc. Esas son operaciones unitarias. Bueno, acá en el ejemplo, para el punto láser, acá en el ejemplo hay una torre de destilación. Más adelante en esta clase vamos a ver cómo funciona realmente. Ok. Operaciones unitarias en diagramas de bloque, bueno, debería decir diagramas de flujos, me equivoqué. Y en diagramas de condiciones de proceso. Vamos con los equipos que involucran un cambio de presión. Bueno, yo creo que el más conocido siempre es la bomba. En general la bomba, bueno, no en general, siempre la bomba es usada para impulsar fluidos líquidos, ¿ya? Solo líquidos. Y bueno, acá les pongo, digamos, cavitación. Si alguien sabe lo que es cavitación o lo ha escuchado alguna vez, le invito a que nos cuente qué sabe acerca de la cavitación, si lo han escuchado alguna vez. Es como una aspiración en el vacío, ¿no? Una aspiración en el vacío, ¿ya? Pero, ¿qué provoca? ¿O por qué se provoca? ¿No? ¿Te muteaste? No, no sé. ¿Aló? Estoy preguntando por qué se provoca el cambio, o sea, ¿La cavitación? ¿O qué es o cómo se provoca? Las dos me gustan. La diferencia de presión, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, la cavitación es un fenómeno que es un dolor de cabeza para los ingenieros de planta. ¿Qué es lo que provoca? Provoca que la bomba se deteriore, ya que sucede cuando al estar succionando la bomba se producen una baja de presión importante que provoca que el líquido
al estar en bajo presión, obviamente se transforme a vapor o gas, vapor principalmente, y al estar, digamos, los rotores de la bomba girando junto con el aire, en caso que el aire o el vapor, hace que se deteriore y finalmente la bomba, digamos, puede cooperar, por así decirlo. Puede deteriorarse y puede, digamos, destruirse, básicamente. Okay, pero en general la cavitación se provoca por caídas de presión muy grandes, no muy grandes, sino bajas de presión, que provoca finalmente que los rotores o las aspas de las bombas se deterioren. En esta parte tenemos los compresores, que cumplen la misma función, que es impulsar por medio de un cambio de presión positivo. Entonces, como ya habíamos visto en la clase pasada, los del positivo en general significa que en el estado final hay mayor de lo que había antes según digamos, la variable, en este caso la presión. Ahora les pregunto, tenemos F1 y F2, los dos. Son entradas de materia. Pero si yo estoy agregando una presión, es la corriente F, tengo una entrada de menor presión, una de salida de presión, salida con mayor presión. ¿Qué necesito agregar acá para que esto ocurra? Los escucho. ¿Puedes repetir la pregunta? Escuché todo cortado, por favor. Ok. Tengo dos corrientes, una salida. Básicamente la misma. Digamos, aumentando la presión, ¿cierto? Igual como lo hacíamos en esta televisión. Aumentando la presión, pero impulsar este fluido. Por lo tanto, la corriente es que permite hacer este proceso. ¿Qué creen que es? ¿Es? Se escucha mal, pues. ¿Se escucha mal? Se escucha mal. Bastante mal. Vamos a ver qué sucede. Dame un segundito. Tengo nada abierto. Ya creo que nos llenamos. ¿Qué tal ahora? Si me acerco más, ¿se escucha mejor? ¿O será un problema del internet? ¿Está mejor? ¿Está mejor? Ya, entonces me acerqué más. Voy a intentar hablar más lento para que no se corte. Bien. La pregunta es, con estas dos corrientes de entrada, yo agrego presión. ¿Qué necesito para lograr ese incremento de presión? ¿Qué debo agregar acá? Es corriente F. ¿Creen que es? No, no es temperatura. ¿Trabajo? Trabajo ya puede ser un poco más fundamental, más allá del trabajo. ¿Algún gas? No, puede ser a menos que sea una bomba neumática. Una bomba neumática necesita, pero falta algo más. Algo que dijo su compañero asociado al trabajo, muy asociado al trabajo. ¿Energía? Energía, bien. Eso, para que haya un cambio de presión, para que yo pueda impulsar un fluido, necesito agregar energía. ¿Ya? Por lo tanto, eso es corriente F, se llama CTR. Es una corriente de energía, ¿ya? Para que esto ocurra. Bien. Tenemos también tipos de cambio de presión negativos, como lo es la turbina o expansor, que cumple, digamos, la función contraria al compresor. Entonces, fíjense acá, con la misma entrada, una salida, yo les pregunto, ¿esta corriente qué sentido tiene? ¿Ingresa al sistema o sale del sistema? Y la misma pregunta de antes, ¿qué es? Les pregunto. ¿De salida? ¿Sale del sistema de energía o no? Excelente, sale del sistema de energía. Justamente para eso son las turbinas, para generar energía. ¿Sí? Disculpe una consulta, ¿qué significa MSTR? Son los nombres de las corrientes, simplemente. No tiene ningún... Ya. Pero puede ser Matter Stream, corriente materia. Atrás, fíjate, se llamaba Energy Stream. Es un programa que de ahí les puedo dar para que lo bajen. Es
lo van a ver más adelante, pero digo que se ve bastante simpático en los diagramas. Y tenemos, por otra parte, las válvulas. Las válvulas se producen este cambio de presión porque primero necesito a veces controlar los fluidos, que no se me vayan para cualquier parte o para otras cañerías, y al mismo tiempo es un estrangulamiento. A eso se refiere este cambio, digamos, de presión. En realidad lo que yo estoy haciendo con las válvulas es disminuir el área del fluido. Y eso más adelante van a ver que provoca un montón de cosas y un montón de ecuaciones y les va a encantar. Bueno, en general las más utilizadas son las válvulas de paso, que es o cierro o abro. Está la válvula check o de retención, que sirven para evitar que el fluido se devuelva. Imagínense, tengo un estanque de reacción y en la salida estoy obteniendo un producto. Yo no quiero que ese producto se devuelva o se vuelva a mezclar, digamos, en el reactor. Quiero que salga. Por lo tanto, para eso sirve la válvula de retención. Y por otra parte, la válvula de sirve más que nada para la regulación. ¿Ya? Hay varios tipos, según el fluido. Puede ser un fluido inflamable, para un gas, para un líquido. Según la función también son todos distintos. Y en las válvulas también se provoca la cavitación, cuando hay un importante decremento de presión. ¿Ya? Eso. Esto es, digamos, para que vayan conociendo, digamos, estos equipos y estas operaciones. Ok. Los reactores. Bueno, este es el estanque reactor de agitación continua, o SCTR, que en general podemos considerarlo isométrico o isovolumétrico, o sea que se mantiene un volumen constante. El CCTR tiene la propiedad de ser, además de tener agitación continua, en general hay una corriente de entrada y salida constante, ¿ya? Como se puede observar. Diferencia del, ¿ya? Esos son como los dos tipos, o tengo una corriente continua o tengo un batch. El batch es por lotes, o sea, tengo un reactor, lo voy llenando de a poquito y lo voy sacando. No tengo una corriente continua. Esas son las diferencias. La otra forma de representarlo es, bueno, con un reactor como en vicio, pueden usar un autoclave. Bien, está en vicio. Obviamente, según si tiene canalización o no, CCTR o... Pero también les tengo una pregunta. ¿Por qué los líquidos en general se ingresan por la parte superior del reactor, los gases por la parte inferior? ¿En qué es así? ¿Se escucha cortado? Sí. Ok. Vuelvo a preguntar. Los líquidos ingresan al reactor la parte superior, los gases la parte inferior. ¿Qué creen que se hace así? ¿La densidad? Ya, ok. Porque después de la densidad va a determinar el comportamiento y cómo va a estar atento, ¿no? Sí, es, claro, va un poco más allá. Pero sí, en general, obviamente, los gases tienden a ocupar el espacio. Por lo tanto, si es más efectivo el gas líquido de esta forma, si los dos se hicieran o por arriba o por abajo. Entonces, de esta forma nosotros aumentamos la efectividad del reactor. Por lo tanto, podemos aumentar la conversión, pueden haber muchas cosas que pueden suceder. Bien, hay un detalle. Para que cuando hagan los diagramas y tengan un gas, un reactor, ingresen la parte inferior y los líquidos la parte superior. ¿Ok? Bueno, acá lo mismo. Acá tenemos vamos a mezclador. Fíjense, la diferencia es que el mezclador no busca, digamos, no hay un cambio químico.
no hay un cambio químico. En los mezcladores simplemente queremos mezclar dos sustancias. A eso tenemos la columna de absorción, es una forma de mezclar gases líquidos, fíjense en detalle, como ingresando las corrientes. Podemos también usar autoclave también, en caso de que sean dos líquidos, incluso en estanque. Ok, ¿hay dudas hasta ahí? ¿Una consulta? Bien. Tenemos bien nuestros queridos separadores. Ya no va a ser esa cajita negra muy cuadrada que le ponemos separador, sino que hay montones, hay varios. Y uno, yo creo que nuestro favorito, digamos, como en ingeniería química, yo creo que el más, por así decirlo, representativo, es la columna de destilación. La columna de destilación sirve para separar mezclas líquidas homogéneas / miscibles. Entonces, la típica es la separación del agua con el etanol, que obviamente son una mezcla homogénea que tienen distintas temperaturas de ebullición. El del etanol es menor, por lo tanto, lo que se busca es evaporar el etanol para poder separarse del agua. No voy a ir más allá, da para varios ramos, también que eso sí, da para varios, y representado de esta forma. Tenemos una corriente de entrada, una corriente superior donde sale gas, vapor, y una corriente inferior donde sale líquido. Okay. Acá el ejemplo que les mostraba, que cómo funciona. Hay una entrada, hay pad de equilibrio, son platos. Una parte va subiendo el gas, la mezcla de gas. Por otra parte también va descendiendo la mezcla de líquido. Finalmente, a ver, digo, para estudiar todo un semestre, y créanme que va a ser así. No nos vamos a ir más allá, pero sí un detalle. Una operación unitaria, cuando hay dos equipos, hay otro equipo, subequipos dentro de este equipo, se les llaman calandrias, ¿ya? Que son subequipos que forman parte de un equipo mayor. ¿Ya? Hay un detalle. Acá está algún ejemplo, las columnas de destilación de la ENAP, unos 80 metros de columna, ¿cuántos platos? Unos 40, una cosa así. Bueno, terminamos con los separadores, no, mentira, terminamos recién en la segunda. Bien, vimos el separador homogéneo por defecto. Tenemos ahora un separador de mezclas heterogéneas, que es el decantador. Esto es para separar, por ejemplo, agua y aceite, el ejemplo más típico, y estas son sus representaciones en vicio. Hay uno industrial, así son. Ahora, una pregunta para ustedes. Tengo este decantador con el líquido 1 y el líquido 2. O sea, ¿cómo sé yo, si es que no conociera las sustancias, cuál es el líquido superior que está arriba y cuál es el líquido que está abajo? ¿Cómo puedo yo saber eso? Pregunta para los de primer año. Por la densidad. Por la densidad. ¿Y cuál está arriba? ¿El más denso o el menos denso? El menos denso. Excelente. Bien. Me da por saber para ver si es que están desprevenidos. Ok. Entonces tenemos esta forma. Tenemos también el separador de sólido líquido, que es el filtro. Por excelencia es el filtro. Hay otros tipos como según el tamaño de las partículas, pero nosotros en este curso lo vamos a llamar simplemente un filtro. ¿Ya? Obviamente acá tiene una entrada que es la mezcla, una salida que es el sólido y otra salida que es el líquido. Este es súper sencillo. Y acá complicamos un poco las cosas.
tenemos la extracción líquido-líquido o extracción por solvente, que es una operación utilizada para separar dentro de una mezcla líquida o dentro de un líquido un componente de interés. Les voy a hacer un breve resumen. La columna que lo representa. Tengo un líquido orgánico, un líquido acuoso, son inmiscibles, no se mezclan. Tienen la propiedad de disolver diferentes compuestos. Entonces, esto es lo que se ocupa en la minería, sobre todo para el cobre. Tengo un líquido acuoso, en general es ácido, puede ser ácido sulfúrico. Eso al estar en contacto con un líquido orgánico, el cobre va a pasar al líquido orgánico, las demás esas que vienen en este líquido acuoso van a seguir. Entonces, yo extraigo un componente de una corriente de interés, que en este caso puede ser el líquido acuoso. Ese componente se disuelve en el otro líquido. Profe, ¿le puede explicar de nuevo? Es que realmente no se escucha mucho. Ok, voy de nuevo. Bien. Tengo dos líquidos, o dos mezclas de líquidos, un orgánico y un acuoso. Este líquido acuoso, por ejemplo, existe un componente de interés que yo quiero separarlo. No quiero que esté dentro de este líquido, sino yo quiero llegar a tenerlo solo, digamos. Por lo tanto, hay componentes que son afines, se disuelven con el líquido orgánico, y permiten extraerlo de este líquido. Finalmente, lo puedo poner en la salida. Nico, Jaime, ¿me escucháis? ¿sí? Espérate, probemos una cosa. ¿Se escucha muy cortado? Sí, la verdad estoy con un lag así horrible. Ya. Espérate, les repito a los chiquillos lo que estáis diciendo. Dale, tú soy el experto. Miren, ya, lo que dice el Nico de ¿cómo se llama esto? De metalurgia es para lo que nosotros principalmente podemos ver lo que es la separación de extracción por solvente. En particular, lo que se hace en la industria minera es concentrar el cobre en la fase acuosa. Por eso se hace una doble etapa de extracción por solvente. La primera etapa, sí, de nuevo sacaron la Pokébola, sí. Juego Pokémon, así que tengo un problema con esa serie, es parte de mi infancia. Ya, en fin, volvamos. El tema es que el cobre está disuelto en el agua y se tiene que poner en contacto con un compuesto orgánico que sea inmiscible en agua, o sea, que se separen, que no se mezclen. ¿Para qué es lo que se hace? Las reacciones son sucesivas y primero se pasa el cobre a la fase orgánica, quedando la solución líquida sin ese compuesto de interés que decía Nicolás, que en este caso es el cobre, y después se pone en contacto de nuevo la reacción del orgánico con el acuoso para que el cobre pase del orgánico al acuoso. Entonces, ¿por qué se habla de una etapa de separación, de extracción o de concentración? Porque en la primera etapa, el contacto entre orgánico y agua, el cobre que tiene, que estaba presente originalmente en el agua, es de baja concentración. Estamos hablando de una concentración inicial de entre 4 a 8 gramos por litro. Y el cobre que está saliendo cuando se descarga el orgánico, o sea, se le quita el cobre que tiene el orgánico, está entrando como con 35 gramos por litro y está saliendo a 40 gramos por litro. Entonces, por eso que es importante el tema de la extracción por solvente. Lo otro son los compuestos que son miscibles en las dos fases. Por ejemplo, los equilibrios que se pueden hacer con compuestos orgánicos que sean polares, como el etanol, un compuesto apolar como el benceno, o hablemos del leptano, benzina,
propiamente tal o el diésel y el agua. Ustedes saben que el etanol se mezcla con agua, si no, no podrían tomar un trago normalmente, verían dos fases. La benzina no se mezcla con el agua completamente, si ustedes la dejan un rato separar, se le ve una capa de líquido, se mezcla parcialmente. Y el agua con el etanol con la benzina sí se mezclan porque los dos son compuestos orgánicos. En algún momento ustedes les debieron haber pasado lo que les dicen que lo semejante disuelve lo semejante. Los compuestos polares se disuelven con compuestos polares, los compuestos apolares se disuelven con compuestos apolares. Así que, si yo quiero, ¿cuál es el compuesto que se disuelve en las dos fases? Es el etanol. Por lo tanto, el etanol va a estar repartido en la fase con el compuesto orgánico, en este caso digamos la benzina, y con el agua. Y dependiendo de cómo yo juegue con los volúmenes de cada uno, es cómo va a ser el reparto de ese compuesto o componente que me interesa extraer. Entonces, la separación y la extracción por solventes en realidad son fenómenos de transferencia de masa, donde hay un cambio de la concentración de una fase a la otra. Y dependiendo de lo que yo vaya a trabajar, es cómo lo voy a manipular para mi conveniencia. Nico. Estoy. Bien. ¿Cómo se me escucha ahora? ¿Sigo escuchando cortado o...? Tienes tus buenos momentos. Dale. Tengo mis momentos. Ya, ¿cuál es este momento? Está bien, está bien. O sea, ¿Estoy bien? Sigue tú y después yo te rescato si es que estés como el audio. Ya, ok. Bien. Bueno, dentro de este curso no creo que utilicemos mucho esta extracción, pero sí es importante que la conozcan. Ahora vamos con mis favoritos, los intercambiadores de calor. Bueno, tenemos intercambiadores de calor que buscan enfriar fluidos. ¿Cómo se representa? Si yo deseo calentar una corriente de energía que va descendiendo, además de un color, digamos, frío, por así decirlo. En representación, cuando yo quiero calentar fluido, es mi flecha negra, otra corriente que le entregó esa energía. Y eso provoca este cambio de temperatura. Más utilizado es vapor de agua, o pueden utilizarse otros fluidos calientes, agua caliente incluso. Entonces, esa corriente que está pasando de forma diagonal le cedió su energía a nuestra corriente, lo que se denomina, se representa de esta forma. En el caso del enfriador, corriente, la que estaba caliente, le cedió la energía la corriente, digamos, que frío, corriente. Para que lo tengan en consideración, la representación se hace al revés. Bueno, eso por una parte. Son los intercambiadores de calor más comunes, intercambiadores de gasas, intercambiador de tubos, etc. O bien da para un ramo completo. Okay. Vamos bien otro tipo de intercambiador de calor. Vamos a través de enfriamiento. Su principal objetivo es enfriar el agua líquida. Y se hace con lo que nosotros tenemos en abundancia, que es el aire. A su vez, agua fría sirve como líquido de enfriamiento. O sea, agua que sale resultante sirve para un enfriador. Aparte tenemos la caldera. La principal función es producir vapor de agua. Puede tener otras funciones, quizás no calentar agua, calentar otra cosa, pero lo más utilizado es producir vapor de agua, que sirve para los intercambiadores de calor. ¿Ok? Bueno, y obviamente transforma el agua líquida en vapor. Por otra parte,
tenemos otros, es el condensador. Buscamos, obviamente, condensar una sustancia vapor o una líquida. Tenemos el secador, busca extraer la humedad de sólidos o del aire. Tenemos evaporador. Y fíjense acá, el cambiador de calor que utilizamos, porque corrientes llevan, corriente cedió su energía a lo que tengamos dentro. Yo les tengo una pregunta que siempre la hacen, se la pueden hacer en algún otro ramo. ¿Cuál es la diferencia entre un vapor y un gas? Para alumnos de primer año, si quieren responder. Ya si no tengo respuestas, los puedo hacer más arriba. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿O creen saber? ¿O tienen alguna idea? El vapor. El vapor es lo de agua, ¿o no? Es correcto. El gas es un estado de la materia y el vapor está como entre el líquido y un gas. No es precisamente un gas, algo así podría ser. No, no es la razón. Estás cerca, está más o menos cerca. Más o menos, no sé, está por ahí. ¿Alguien más? Se supone que el vapor, al entrar en contacto con algún sólido, entra de inmediato en estado líquido, o sea, cual sea el líquido que se convierte en vapor, luego al entrar en contacto inmediatamente vuelve al estado líquido porque se empieza a concentrar. No. Tú puedes tener en un estanque una fase líquida y una fase de vapor juntas. Tiene que ver con la distancia. Yo sé que... ¿Al que está? Bueno, habla tú. ¿Tiene que ver con la distancia entre sus partículas? Puede ser, porque el gas puede ser que tenga, que esté a menor presión y quizá a una mayor temperatura, y puede que sus partículas toquen más o estén más activas, pero no es la razón. ¿Alguien más iba a decir algo? No, que, o sea, a mí me enseñaron que vapor era cuando está bajo la temperatura crítica. Para los que me entienden que es más o menos. No, hay una razón que es muy sencilla. ¿También que se condensa eso? ¿No se puede condensar? ¿Perdón? ¿De nuevo? ¿Se puede condensar también algo así? ¿Quién puede condensar? El vapor. Bien, eso es. La diferencia entre el vapor y el gas es que el vapor puede condensar. Esa es la diferencia. Ahora, ¿a qué llamamos un vapor? En el caso del agua, sabemos que a una atmósfera el vapor de agua se produce a los 100 grados Celsius. Pero ese mismo vapor, digamos, a la misma presión y a 120 grados Celsius es un gas. No puede condensar. Esa es la diferencia. ¿Ya? Así que eso ya, después cuando en elementos le pregunten, ahí ya van a saber la diferencia. Ok. Bien, seguimos lo que estábamos. ¿Aló? Nico, como comentario. La diferencia también entre el vapor y el gas son dos cosas. Una, cuando hay cambio de estado, los vapores condensan y los gases se licúan. Los gases a temperaturas de condiciones normales de presión y temperatura, una temperatura atmosférica, los gases se encuentran en un estado gaseoso. Y los líquidos dependiendo de las propiedades de cada uno de los compuestos, se van a encontrar en un equilibrio entre una fase de vapor y una fase líquida. Ese es un factor relevante porque, por ejemplo, los compuestos que son volátiles van a estar como líquido y como gas a menor temperatura que el agua. Como lo decía Nico, el agua ya es notable el cambio de fase a los 100 grados Celsius. Pero si ustedes se levantan en la mañana y ven las ventanas ahora en invierno, ven que hay gotitas de agua. Y es porque el aire que respiramos nosotros tiene un porcentaje de humedad.
que está bajo la temperatura de los 100 grados, pero sí hay vapor de agua. O sea, si yo le quito energía al aire, yo puedo lograr condensar el agua. Por eso, si le quito energía, ¿por qué? Porque el interior de la casa está más caliente y afuera de la casa está más frío. Por eso es que se condensa el agua por el interior de la casa y no por el exterior. Bien. Bueno, Voy a cerrar el micrófono, lo siento. bueno. Y bueno, esas son las principales diferencias. Fíjense con que en general el vapor puede condensar, digamos, es posible condensarlo en el momento. ¿Sí? Puede condensar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, y tenemos también los estanques, que en general si es que yo los utilizo para almacenar simplemente y no hay algún cambio físico dentro de la mezcla o sustancia pura que yo quiera almacenar, no estamos hablando de una operación unitaria, ¿ya? Porque no hay un cambio ni físico ni químico, simplemente estoy almacenando. Ahora, si es que esos estanques son de fermentación o son de sedimentación, que involucran algún otro proceso, ahí podemos decir que sí lo son. ¿Ya? Un detalle pequeño. Acá hay un ejemplo de un estanque de gas licuado. ¿Cuántos serán estos? ¿Cuántos serán, Jaime? ¿Unos 20.000 metros cúbicos? No sé. Algo viola, así unos 20.000. Tenemos de todos los tamaños. De 1 metro cúbico. Sí, ese que está con rejita es el más fácil. No, el otro. Ese, el de la derecha superior, ese es el más fácil. No se pueden equivocar. Claro. Ese es estándar. Se llaman beans o totes, IBC. como le dicen, o IBC. Y esos son de 1 metro cúbico. Y aparte, claro. ¿Por qué? Porque es 1 metro para cada lado. 1 metro para atrás, 1 metro para el lado, 1 metro para arriba. Y el otro tarro debe ser como de 20.000 metros cúbicos. Más o menos. No. Acá le hemos visto potes, o sea, que pueden haber de todas las dimensiones. Allá en Quintero hay uno de almacenamiento de gas licuado de unos, creo que eran 120, creo que tienen uno de 120 y uno de 200.000 metros cúbicos, imagínense la cantidad. A morirse. Y como tienen bien 1 metro cúbico, está desde unos 20 metros cúbicos. Bueno, como les digo, hay todas las formas, todos los tipos. Y bueno, esto es lo que les podemos introducir, digamos, de operación unitaria. Espero que lo apliquen a sus diagramas de flujo. Ahora ya saben más o menos qué es lo que pueden utilizar. O sea, si nosotros en algún momento, quizá en algún trabajo que se venga en la tarea, no es spoiler, no, la verdad es que sí, nosotros les vamos a dar un proceso y ustedes van a tener que solitos armar el puzzle con todos estos equipos que les hemos entregado. Así que ahora podemos decir, pues que estudien, que ahora son capaces de diseñar su propia planta de procesos. Bien, espero que les haya gustado esta clase. ¿Dudas? ¿Conclusiones? ¿Os abiertos a sus opiniones? ¿Van a enviar el PPT? Clásica pregunta tuya. Sí. Y también lo grabamos, así que también va a estar subida la clase. ¿Alguna otra duda? ¿Qué les pareció esto? Cada equipo es un ramo. ¿Alguien? ¿Les gustó, parece? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Ya con esto de verdad que ya pueden hacer su mini plantita. ¿En qué ramo enseñan los equipos? En todos. Pero a ver, los reactores en cinética, los intercambiadores de calor en transferencia de calor,
los equipos de transferencia de masa, en el laboratorio de operación unitaria van a aprenderlos todos. Y los van a ver porque está en el laboratorio. Que más, bueno, mecánica de fluidos también, claro, va con todo eso. Esos son más que nada. Pero nosotros acá ya les damos una introducción a lo que se viene. Digamos, van a ser capaces de... ¿Cuántos años de carrera que es? Cada equipo son de carrera, vimos en el PT, lo vieron todos. Profe, no queda para que sirve el compresor. El compresor es para impulsar fluidos gaseosos o vapor. Es prácticamente lo mismo que la bomba, pero son para distintas sustancias. La bomba es para el líquido y el compresor es para gases o vapores. ¿Qué equipo se ocupaba para hacer el gas licuado? Para hacer el gas licuado, bueno, es un proceso más o menos complicado, o sea, no es llegar y ponerlo en un estanque y aplicar presión. Entonces son no es tan así. conjuntos de equipos. Es una planta completa. No es como para el vapor que solo ocupa un condensador. No es tan así. De hecho, para obtener, digamos, alta presión, o sea, para condensar, digamos, en general no se ocupan compresores ya. Se ocupa un condensador. El compresor te va a servir para impulsar más que nada, pero la función del compresor no es llevarlo de un estado gaseoso o vapor a líquido. No es la función del compresor. Ya, así que ojo con eso. De nada. Y puedes buscar en GNL, Gas Natural Licuado, que es la empresa que está en Quintero. Ahí en la página muestran los procesos completos de cómo lo llevan. Laura, sí, es la prueba. Y bueno, esto pueden complementarlo. No lo vamos a preguntar. Pero, profe, ¿no que tendríamos 2 semanas de marcha blanca? Espérate, yo respondo eso. Miren, es que ayer una de sus compañeras me preguntó y yo les voy a responder exactamente lo mismo. Hoy tenemos una reunión de profesores en donde nos van a informar de los convenios acordados. Ahora, las 2 semanas de evaluaciones son para la marcha blanca, en teoría, para las pruebas recuperativas, para las pruebas de la primera tanda de pruebas. Nosotros correspondemos ni a la primera ni a la segunda. Somos una tanda intermedia, por lo tanto, lo que tenemos que ver es que si nuestra prueba se acoge o no. Y, en teoría, como es el 28, en el peor de los casos, que no se puede hacer la prueba por el tema de no romper el compromiso del tanda intermedia, porque en general los ramos de la escuela son 3 pruebas. Entonces, hay una ronda de pruebas que se hace en la mitad de abril, cercano o previo a la semana mechona. Hay una tanda de pruebas que se hace en mayo y hay una tanda de pruebas que se terminan en junio. Todo lo que hemos visto. En general, lo que es más que nada de proceso desde el principio hasta hoy. La idea es que ustedes vayan interpretando los procesos, que los vayan... O sea, la idea es que, por ejemplo, si nosotros les ponemos un caso X, ya, tenemos estas reacciones, ¿qué equipo ustedes recomiendan para poder separarlos? ¿Qué pasa si yo le aplico presión? ¿Qué pasa si yo le aplico temperatura? Va a ir un poco más enfocado más hacia lo final, pero no implica que lo del principio no se vaya a ocupar. Porque recuerden que lo que a nosotros nos interesa es que tengan una visión integral de los procesos. Así que, respondiendo, en el peor de los casos, si es que hubiese que aplazar la prueba se aplaza al 2 de junio, que es el martes siguiente al jueves, porque la marcha blanca es hasta el 31. Así que serían una clase más de diferencia entre una y otra. Para poder respetar las 2 semanas de paro, porque sería esta semana y la próxima semana. Entonces, o sea, eso es más que nada para que ustedes tengan
claridad con respecto a. Y la confirmación de la fecha se las podemos dar una vez tengamos la información de si eso es completamente válido para todas las evaluaciones o solamente para las evaluaciones que se planean recuperar no rendidas. Así que en el caso de nosotros le dijimos primero preocupémonos de la prueba y después revisemos al resto. Y no sé si tenéis algo más que... Nico. Sí, el autoclave, el CCTR, ¿ya? Es un reactor. ¿Cuál es la función? Hacer reaccionar 2 o más sustancias. Eso es. Dijo 2 de junio y me mató al tiro. ¿Por qué? Porque el 1, si no me equivoco, no. Tenemos la primera prueba recuperativa de intro y una prueba de matemática también. Por eso les digo, lo que más les conviene a ustedes es, en este caso, es y les dijimos que se les podían juntar las cosas. Eso es lo que pasa cuando los calendarios se apretan. La ventaja es que nosotros tenemos cierto espacio. Hoy yo voy a estar de cumpleaños luego. Esta semana yo dejo de trabajar después de esta clase. Sí, mi cumpleaños es el día más estúpido de los que podemos tener en esta semana. El más obvio. Inolvidable, claramente. Sí, Voy a chutar. Siempre, pero también siempre fue esperado la lacrimófera en mi cumpleaños y no se puede salir mucho. Nunca pude ir al cine porque pasaba cerrado, porque quedaba la cagada afuera. Así que no es una linda experiencia vivir en Valparaíso los 21 de mayo. Cambiaron ¿cómo se llama esto? La cuenta pública, así que ya con eso ahora ha mejorado mi cumpleaños con creces. Ya, pero eso, había... Esperen, Nico, respondiste lo del autoclave, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Sí? Si no le quedó claro, ¿cómo repetir? Sí. Ya, no, porque era la única pregunta que había visto que se había quedado pendiente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Profe, Hable. en los intercambiadores de calor en el condensador, ¿para qué se refiere con que B mayor que N? Es que de vapor pasa a líquido. Ya. Esa es como la simbología, el S sólido, el líquido de vapor. ¿Qué gas? En general, los condensadores y los evaporadores también se pueden considerar como intercambiadores de calores. La única diferencia es que hay cambio de estado. El objetivo final del producto es cambiarle de estado a toda la fase. Exacto. Si la corriente entra líquida y sale gaseosa, es un evaporador. Si la corriente entra gaseosa y sale líquido, es un condensador. Que puede también actuar como intercambiador de calor porque puede salir una menor temperatura de la temperatura que entró. También es válido. Los enfriadores y los calentadores son más generales. El martes, preguntas, consultas, todos bombardearnos con lo que quieran. Nosotros vamos a estar ahí con un escudo y un casco ahí para defendernos. Porque tienes que tener una clase antes y en realidad eso lo teníamos programado desde siempre. Así que aprovechen de ver los videos, está todo subido, tienen todos los ejercicios. Los que no hayan entregado las tareas, hagan las tareas a modo de práctica para que se vayan familiarizando, para que vayan surgiendo dudas, porque la dinámica de lo que les vamos a preguntar no es muy distinto a lo que ya hemos llevado el curso. Más que nada son métodos de comprobación más generales de cómo se van a desempeñar en un periodo de tiempo. En la prueba nos va a hacer algún diagrama así como de flujo de ese estilo, como en el vicio. Como los tupos. Se ha filtrado información. Sí, en ese caso, obviamente lo ideal es que lo hagan en vicio. Los que aún no hayan podido instalar el vicio, pueden hacerlo en su cuaderno, ¿ya? Pero sí,
lo pueden hacer en vicio, mejor. ¿Ya? Obviamente vamos a ser flexibles con eso. Pero sí, les vamos a hacer un diagrama. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuándo? Después lo tenemos que mandar. ¿Cómo? Una foto, ¿no? ¿Una foto? ¿No hay cosa? ¿Qué podemos hacer? Yo he hecho mis mejores diagramas a pulso. Me han quedado preciosos. Como el que mostraste hace 2 semanas. Sí, de hecho. Hay que salir al paso, hay que responder en tiempos de crisis, hay que responder rápido. Pero estamos viendo la opción con Nicolás de cómo preguntarle ciertas cosas para que ustedes puedan, por ejemplo, si es que nos les preguntamos por selección múltiple, de que los fundamentos nos adjunten unas imágenes, o ahí tenemos que ver cómo hacerlo, y dependiendo de eso también va a ser el plazo que les vamos a dar, porque no es lo mismo tipear una respuesta que escribirla a mano y sacarle una foto. Entonces, lo de las tareas se lo hemos dicho en casi todos los videos. Las tareas es una tarea combinatoria de todos los contenidos que se tendrían que haber evaluado que no se entregaron, se los va a juntar. Entonces, por ejemplo, si no entregaron algo que se pretendía que su respuesta fuese, ¿cómo se llama esta cuestión? Una comprensión de los sistemas, les vamos a hacer analizar otro supersistema. No va a ser el COVID, va a ser otra cosa, lo que se nos ocurra cuando nos levantemos temprano. Y para hacer una representación gráfica no va a ser la producción del ácido sulfúrico, va a ser otra. Entonces ahí tenemos que ver cómo lo compatibilizamos, o por ejemplo la siguiente tarea se la hacemos valer por 2 para no tener que hacer. Porque hay tareas, como ahora las tareas van a ser un poco más acumulativas con respecto a la materia. Antes era solo hacer el diagrama, ahora va a ser hacer quizás el diagrama y algo más. Modelo de prueba. El martes yo creo que el martes obviamente vamos a simular los que quieran, digamos, algo parecido a la prueba, y ahora les podríamos subir una guía, ¿no? Una pequeña guía van a tener disponible en el aula para que puedan claro, ¿y qué me era? Revisen los últimos videos, los videos del paro, revísenlos, porque ahí hay harto trabajo. Como eran menos, era más fácil para poder trabajar en tiempo real. Entonces, y para que fueran preguntando. Revísenlo. Respecto a los cuestionarios, obviamente los que lo hayan dado van a tener esa nota. Los que tienen cuestionarios pendientes, en su momento les vamos a ir subiendo los cuestionarios. Obviamente no van a ser las mismas preguntas, van a ser parecidas, y ahí van a poder responder en su momento ya. Así que para los que me preguntaron dónde está su nota, no la vamos a tener hasta que respondan todos el cuestionario. Eso. No sé si hay algo más. Definición de conceptos, Jaime. Esas notas están. Esas notas están. Hay que subirlas. Las tiene Catalina. Esa es la tarea 2, porque, la tarea 2, que es lo de las dimensiones, lo del COVID, esa está por pendiente de revisar, porque hay que hacerle las pautas para que ustedes vean más o menos. Y lo de las tareas de diagrama de bloque y diagrama de flujo hay que revisar. Pero esa ya tiene la pauta. Así que lo de las tareas de las definiciones de conceptos ya están revisadas. Y si no están subidas, hay que subírselas. Pero eso lo arreglamos durante el día. La prueba, ver los videos, nada más. Preguntan. La verdad, la respuesta es que tienes que integrar todo lo que te hemos visto. Todo lo que hemos visto hasta ahora debes integrarlo. No basta solo con ver un video, sino que debes analizar, sintetizar. Veanlo por orden. Sí, y vayan extrayendo lo más importante de eso. Y como les digo, para esta prueba no necesitan memorizar. Ya, como les digo, es pensando, van a ser capaces de llegar a lo que sea. Ya, eso es lo importante. Eso es, digamos, el mensaje que le hemos entregado todo el rato. Así que eso, no sé si hay más preguntas. Bien, si más o menos, si no se han complicado mucho la existencia con las tareas, las tareas van en el, bueno, y los cuestionarios también, van en el sentido de que ustedes
piensan. Entonces, si no se les ha sido como algo abismal, es más o menos la misma línea. Sí, estamos intentando que la prueba sea en este mismo horario, pero probablemente les demos un spam de tiempo más grande. Claro. Entonces, como coincidentemente la clave 5-6, que es la clave que viene después de nosotros, los días jueves es una clave que no tiene horario de clase, les podemos extender un poco más la entrega durante ese periodo de tiempo sin afectarles a ningún otro ramo que tengan encima. Entonces, por ejemplo, no les vamos a hacer una prueba de 1 hora y media, perdón, de 70 minutos, les vamos a hacer una prueba de 3 horas para que puedan subirlo. Y eso. Ahí tenemos que buscar la dinámica, pero tranquilo, ustedes, las preguntas van a ser las mismas. Ustedes confíen, que acá no buscamos que les vaya mal, como que todo lo contrario. Bien. Que nada más que agregar. En la hora, están en libertad de acción. Recuerden cualquier consulta, escribirnos a los correos. Y eso pues. Bueno, el martes 2 consultas. Nos vemos en este mismo horario. Aprovechen de estudiar, lleguen con dudas, lleguen estudiados, así aprovechamos mejor la clase. Eso es. Chao.